Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. Todo lo escrito aquí es añejamiento, de suerte que en mí estaba escondido y hoy lo saco a la luz. Digo solemnemente, el amor es una planta que si la cultivo, se seca. Es convivir sin compromiso, no tiene futuro, es de ya a ya. Son gustos compartidos, actos y es sabido que la belleza no va con la figura. Podría seguir con más lindezas, pero se me atraviesa esta verdad de perogrullo. Todos necesitamos amar y ser amados. Más quisiera un final algo florido, ya que el amor es poesía. Para esto adhiero a una sabiduría antiquísima y suspiro. Las abejas no saben por qué van a las flores, y las flores no saben por qué atraen a las abejas. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Muy buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil. Otro nuevo capítulo de Gestos Erróneos, capítulo número 29 por Radio El Muro 102.5 FM de la ciudad de Tandil. Muy bien, me salió así como la onda más locución tradicional. Así que bueno, muy contentos nuevamente de estar acá. Quien les habla, Facundo Di Paola, y a mi lado tengo a mis compañeros de siempre. Por un lado, el compañero Gabriel César, manejando todo este mundo sonoro radial con los controles. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, ahí escuchamos ese gesto hermoso. Escuchamos, aparte se escucha ese gesto hermoso que hace Gaby. Y por otro lado, a mi lado también, el querido Darío Palito Ledesma. ¿Cómo estás, Palito? Hola, Dipa, ¿cómo estás? Bien. Muy contento de estar acá en la radio, de escuchar ese silencio del Gaby, como siempre cuando arrancamos. Pero contento, como siempre, de estar en este hermoso programa que llevamos adelante. Capítulo 29 ya. Capítulo 29. Qué rápido pasa. Qué lindo. Todo. 29 son casi 8 meses, 9 meses. No sé, sí, hay que sacar la cuenta. Sí. Pero, bueno, nos acercamos al año de Gestos Erróneos. Sí. Qué lindo el año, ya faltan pocos meses. Hay que ver qué se hace ahí. Muy lindo, vamos a hacer un gran festejo y grandes novedades grandes vamos a tener. Sí. Bueno, venga. Tenemos, sí, venga con esa tenemos pregunta. Que preguntarte qué leíste y por qué. Leí un poema que se llama Del amor, de un invitado de este programa, uno del año pasado, del señor Jorge Leónidas Escudero, ese poeta sanjuanino que invitamos el año pasado, que abordamos su vida, que recomendamos su poesía, que recomendamos un documental que es Oro en estas piedras, que es muy interesante. Hermoso documental. Lo traje por varias razones. La primera es porque hablaba del amor y tenía ganas de hablar del amor, porque siempre está bueno hablar del amor, porque vuelve a ser, y ya sé que esto es recurso, pero salió el sol y todas esas cosas. Es que era un día medio primaveral. Sí, y entonces fue como, sí. Así que lo traje por eso, una verdad de perogrullo, diría el mismo poema. Exactamente, lo traje porque aprendí qué significaba perogrullo, que yo no sabía, que es esto de decir una verdad que incluso decirla no tiene sentido porque todo el mundo lo sabe. La traje porque me gustaba el final. Las abejas no saben por qué van a las flores y las flores no saben por qué atraen a las abejas. También me gustó mucho. Y por último, y más importante, no sé si la más importante, pero lo traje porque el capítulo de Jorge Leónidas Escudero en nuestra plataforma de Mixcloud, mixcloud.com/Gestos Erróneos, es el capítulo que menos reproducciones tiene.
Entonces mirá. me parecía bueno traerlo como para incentivar a quienes nos escuchan y a quienes escuchan el programa a través de la plataforma, que si quieren recuperar ese programa que hicimos a finales del año pasado, recorrer un poco la vida de Jorge Leónidas Escudero, pueden ir ahí a mixclo.com/gestos erróneos y escuchar ese capítulo. Sí, yo ahora que lo traes para mí, le voy a decir a todos los oyentes que están del otro lado, es uno de los mejores poetas que ha dado esta nación. Esta hermosa nación argentina, Vos lo amás, estado. lo amás. Sí. Es uno de los poetas a los que yo amo, de los pocos poetas hombres a los que amo. Es como maravilloso. Todo lo que construye Escudero con su poesía es maravilloso porque te inserta en un mundo de la filosofía de lo cotidiano que es muy lindo y te lleva por unos lugares hermosos. No sé, a mí todo el tiempo... Pero aparte conmoviéndote, no es solo haciéndote pensar, sino que conmueve con eso, entonces toca sentimientos y toca fibras mentales para y una vida muy analizar particular estéticamente y filosóficamente. Digo, una vida muy particular también. Sí, así también. Que, nada, recomendamos ir a escuchar el capítulo de Gestos Erróneos, que creo que es el 2 o el 3, y ver el documental Oro en estas piedras, que está en YouTube, para conocer un poco la vida de Jorge Leónidas Escudero. Y te voy a comprometer, los voy a comprometer en este momento a que lo invitemos de vuelta a Escudero, porque ahí se puede seguir trabajando un poquito. Bien, hacemos una vida. parte 2 de Leónidas Escudero. Sí. Bien. Cambiando radicalmente de tema, voy a decir lo siguiente para que nos imaginen. Siempre nos imaginan a vos, a mí y al Gaby en este estudio, pero hoy queremos contar que acá en el patio del Muro Radio nos están acompañando compañeros de la carrera de multimedios. Los trajo su docente, que es Luya, a quien saludamos por su cumpleaños también. Sí, feliz cumpleaños. Y vinieron a presenciar este programa como parte de sus prácticas Facu, Tomás, Aye y Noah. Así que nos están escuchando, nos están observando mientras hacemos el programa, así que nos estén escuchando del otro lado nos pueden imaginar a nosotros y a ellos. Están en el paticito, que es re lindo, y con les prestamos camperas todos, les dimos así, nos olvidamos de traer frazaditas, que para la próxima vamos a traer frazaditas para que se pongan en los pies. Se les ve muy cómodos igual, así que no hay problema. Sí. Y están contentos por lo que se ve también ahí del otro lado del vidrio. Bueno, para comunicarse con este programa... ¿Cómo se comunican? Para mandarnos saludos a nosotros, para saludar a Luya por su cumpleaños, para saludar a quien nos está observando, nos pueden escribir al teléfono de la radio, que es 2494-640202. Se pueden comunicar a nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos, el único Instagram con ese nombre. Nos pueden mandar un mensaje, etiquetarnos en una historia desde dónde nos están escuchando y cómo. O, la más importante, en este programa reivindicamos la escritura epistolar, escribirnos una carta. Recién decías esto de que, bueno, estabas tratando de renovarte en esta parte de cómo avisarlo de la carta. Así que te voy a dar el pie a ver cómo te sale hoy. ¿Por qué escribir una carta? Reivindicamos la escritura epistolar por lo mismo de siempre. O sea que pueden ir a escuchar los otros programas para ver qué es lo mismo de siempre, si es la primera vez que lo escuchan. Por lo mismo de siempre, pero además porque voy a rescatar una frase de Cortázar que dice que él empieza a escarbar en los gestos olvidados. Gestos que vamos olvidando por el avance de esta civilización extraña en la que vivimos. Entonces nos vamos olvidando de gestos. Y él, por ejemplo, pone un ejemplo que es el gestito de tapar la luz de la vela cuando íbamos hacia el baño, ponele. Digo, que antes los baños estaban afuera, vos te ibas por ahí con una vela a la noche, qué sé yo, y tapabas ese gestito se está perdiendo, tal vez. Claro, sí. Bueno, el gestito de dejar una carta en el buzón y perderla ahí y decir, ¡ay, llegará! Viste que te agarraba como una especie de ansiedad de decir, la tiré. Ya está. Porque aparte era como, ahora es el mensaje que haces clic, ¡ay, lo mandé! Eliminar mensaje. Claro. Antes La carta nada, no podés. no había. Hay un capítulo de Los Simpsons donde empiezan a mojar para tratar de que se corra la tinta de la carta. Digo, antes había como algo, lo tiraste y ya estaba. Está Tenías jugado. que rogarle al cartero que se pierda esa carta si te habías arrepentido luego. Pero si no te arrepentís, si querés mandarnos una carta a nosotros y escribirla tranquilamente en tu hogar y después volver a revisitar ese gesto de dejarla en un buzón y pensar el recorrido que hace esa carta a lo largo de su trayectoria para llegar a nuestras manos y que nosotros sintamos el ruido del papel cuando se rompe y abrís la carta con esa ansiedad con la que la abrimos nosotros, por ejemplo. Y todo eso, si querés transitar ese momento de felicidad y de espera de meses,
Aparte son meses donde uno está con eso adentro. Escribinos una carta. Nosotros simplemente somos la posibilidad de escritura y te brindamos solamente eso. Escribí lo que quieras, no tenés que escribirnos a nosotros, no tenés que escribir sobre poesía, escribí lo que se te ocurra, pero escribí. Me encanta el freestyle que tiraste. Así que, si quieren hacer todo lo que dijo recién el Tipa, nos escriben la carta, la mandan a Falucho 950, a la fábrica Ronicevi, para el programa Gestos Erróneos, el código postal de Tandil es 7000, así que esperamos sus cartas. Gestos Erróneos, una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Teresa. Me pusieron Teresa porque era el nombre de mi abuela y anduve por la vida con mi nombre de vieja. Es un nombre de santas y de reinas, pero a mí no me gustaban las santas ni las reinas. Yo quería un nombre breve, un nombre leve, y no este nombre de cristiana nueva. Mi buena Teresita era la frase de mi padre, pero yo no quería ser pequeña, hasta que un hombre de brazos fuertes, de barba oscura, dijo: mi abuela se llamaba Teresa, mi hermana se llamaba Teresa, mi primera maestra se llamaba Teresa. ¿Cómo te podría olvidar? Y comenzamos este segundo bloque de Gestos Erróneos. Acabamos de escuchar a la invitada del día de hoy, a María Teresa Andrueto. Este audio nos lo mandó especialmente, la contactamos y son poesías que eligió leer para Gestos Erróneos. Escuchamos este poema que es Teresa, que habla un poco sobre su nombre, María Teresa Andrueto. Así que ella es la invitada del día de hoy. Estamos muy contentos de abordar la poesía de María Teresa Andrueto y también de ya sentir de que va a haber un episodio 2 de María Teresa Andrueto, porque hay tanta información, tanto para hablar sobre ella que seguramente vaya a haber una parte 2. Lo hablamos a eso. Hablamos sobre también un sentimiento de amor que se nos fue generando a medida que íbamos profundizando en su obra, de amor así, de cercanía, de cariño. Mucha gente ya empezó, ¡ay, a María Teresa Andrueto! ¿Viste? Ya empezó digo, se ve que hay un cariño especial con respecto a la figura de María Teresa Andrueto. Yo creo que también por un recorrido propio de ella, que no es solo una de las grandes escritoras de este país y de Latinoamérica y del mundo, podríamos decir, porque está traducida a un montón de idiomas, sino que también es una persona que construyó alrededor de su enseñanza y de su cariño por la gente y de su visita a distintos lugares en un espacio de cercanía, construyó algo más allá de la literatura, digamos, que es eso, es un lazo que ya supera su obra literaria, digamos. Sí, y también hay algo particular que siempre lo marcamos con algunos de los invitados, de las invitadas, de que hay muchísima información, pero algo que tiene particular es que cuando hay entrevistas, todo lo que dice, lo dice de una manera tan hermosa, con una construcción de lo que va diciendo, con una claridad, que te dan ganas de traer todo lo que dice, traerlo. Yo hoy les mandaba un ensayo que había encontrado y le decía, el programa puede ser este ensayo solo, podemos abordar esto solo y va a estar buenísimo igual. Yo tengo también algunas cosas de un ensayo de ella y también pensaba, digo, yo solo esto y ya está, tenés un programa entero. María Teresa Andrueto nació en 1954, para que nos ubiquemos, digamos, en la edad que tiene y en el contexto histórico en el que fue creciendo y formándose. Hablando de esto de las anécdotas, su papá vino desde Italia, pero su mamá es de acá. Y yo traje una anécdota de su mamá,
pero porque también me gustaba cómo la contaba y me gustaba mucho en relación a después María Teresa Andrueto formando escritores, escritoras o lectores y lectoras. Ella cuenta que su mamá era una lectora apasionada, verdaderamente apasionada, que aprendió francés de modo autodidacta y se hizo una lectora fervorosa de poesía y de ficción, al hacerse amiga de un hombre mucho mayor que ella que tenía una biblioteca personal, tal vez la única en el pueblito donde ella vivía. Un hombre que estuvo durante 20 años sin salir de su casa con temor o fobia. Finalmente, cuando el pueblo donde vivían se convirtió en municipio, los pobladores fueron a buscar a este hombre, que era el que más sabía del pueblo, para que se convierta en el intendente. Y este hombre fue a buscar a la mamá de María Teresa Andrueto y le dijo, que en ese momento tenía 14 años, para que enseñara a leer a los niños del pueblo. Y mi mamá, que no era maestra, enseñó a leer a muchísimos niños. Todavía de vieja iban los alumnos, casi tan viejos como ella, para el día del maestro a llevarle flores. Me pareció hermoso, digamos, la imagen de la mamá de María Teresa Andrueto siendo homenajeada en cada día del maestro por personas de casi su edad, digamos. Que vos me enseñaste a leer y bueno, te vengo y te regalo estas flores. Totalmente. Bueno, ella tiene una capacidad muy linda también para contar, relatar estas anécdotas. Yo las veces que la he escuchado, están en su recuerdo y las relata de una manera muy linda. Nació un 26 de enero del 1964 en Arroyo Cabral. Esto lo quería decir porque nació en Córdoba. Y otra vez volvemos a Córdoba, que es un lugar al que nosotros queremos mucho y que hay también muy lindos escritores. Uno de ellos que abordamos en este programa fue Vicente Luis. Pero bueno, hay un montón de hermosos y hermosas escritoras en Córdoba. Así que en Arroyo Cabral, un pueblito ahí de la provincia de Córdoba. Hermoso también eso. Y ella también... Hay algo de esa atmósfera que también ronda mucho de sus cuentos infantiles. Hay algo también del norte que aparece en su cuentística infantil y eso. Hoy nos vamos a dedicar específicamente a hablar de su poesía. Es una decisión porque había un montón de información. Pero bueno, ya vamos a hacer también un María Teresa Andrueto 2. En los años 70 estudió letras en la Universidad Nacional de Córdoba. Después de una breve estancia en la Patagonia y de años de exilio interno, al finalizar la dictadura trabajó en un centro especializado en lectura y literatura destinada a niños y jóvenes. Eso también para mí era como un dato lindo, digamos, de esta cosa de cercanía que ella construye, digamos. Es una gran trabajadora con niños, niñas, gran trabajadora del relato, de la construcción de eso. Y de la cuentística, digamos, de cómo contar, digamos, y cómo narrar también oralmente. Esa narración oral también aparece mucho, a mí me daba la sensación en su escritura, digamos, esa cosa de contar algo, una anécdota y narrarla de una manera que parezca casi contada oralmente, ¿no? Claro. Hablando de esto del tono, de cómo contar, ella marca que tiene un tono muy melancólico en su escritura. Y ella dice que cree que la marcó mucho ser hija de inmigrantes, también el paisaje de la llanura, la proximidad del asilo de enfermos mentales de mi pueblo y la dictadura han sido marcas muy fuertes. La marca es a veces temática, en otras es solo un tono, cierta melancolía que aparece, que se relaciona con el acto mismo de escribir. Porque escribir se parece a recordar. Y el recuerdo, en mi infancia, se ligaba a la ausencia. Muchas veces estaba ligado a las cartas o a lo que escuchaba de un relato o de una música. Y ahí ella comenta esto de que su papá todos los domingos mandaba una carta a Italia y que todas las semanas recibían cartas de Italia. Y que ella así empezó a conocer a sus primos, a las personas que habían quedado allá, al pueblo de donde era el padre, las callecitas, cómo era el pueblo, cómo era donde había trabajado su papá, la biblioteca, todo. Todo a través de las cartas que llegaban todo el tiempo. Qué lindo leer las cartas. Me imagino ahí imaginándose esos lugares, digamos, mientras leían la carta, digamos. Me imagino ahí toda la... Y esto de la constancia también, ¿no? Toda la semana recibir una carta que te cuente qué está pasando en el pueblo donde es tu papá. El padre nunca volvió a Italia. Y también, digo, bueno, ahí también está la melancolía, la ausencia del lugar donde naciste. Finalmente, cuando ella pudo viajar con su hermano a Italia, el padre ya había fallecido y dice que cuando ella llegó al pueblo sentía esto de que ya conocía
de que conocía, sabía con quién estaba hablando, sabía cómo eran sus primos, sabía cómo era el pueblo. Y me pareció impresionante la fuerza de las cartas, digamos, volviendo un poco a lo que hablábamos en el bloque anterior y de esto de que nos manden cartas. La fuerza que puede tener una carta que, teniéndola constantemente, te puede llegar a, en este tiempo en el que uno pone en Google cómo es un pueblo y ya ve todas las calles, todo. Incluso ve la puerta de la casa donde tiene que ir a tocar timbre acá antes de ir. Exactamente. Y formar toda una imaginación de un pueblo, del pueblo de tu papá a través de las cartas me parece extraordinario. Total, la geografía, todo, digo, es como eso. Y eso como también hermoso. marca el tono melancólico de la poesía, digamos, bueno, de la ausencia. Falta algo, entonces escribo con melancolía. Sí, y hay algo en su poesía que aparece también y que, bueno, ella dice que su poesía es la parte más biográfica también, es la parte donde ella se mete más en su biografía y se mete más en los recuerdos, muchas poesías sobre su madre, sobre sus hijas, sobre sus nietas, va ahí haciendo un recorrido bastante interesante por eso, cosas que le sucedieron. Y acá en una entrevista ella habla de un largo poema que se llama Genealogía. Dice: en el largo poema Genealogía vas a buscar esas historias de tus ancestras en consonancia con las luchas feministas presentes, le dice la entrevistadora, que si no recuerdo mal, porque ahora me perdí un poco en las hojas, es Paula Jiménez España, otra ya invitada de este programa, la entrevista para Página 12. Y dice: Genealogía, ese poema, es de algún modo el agradecimiento a las que estuvieron antes. Y esto ya me parece interesante, digo, esta búsqueda en los ancestros para agradecer y para que esa escritura se haga de alguna manera. Algo que me atraviesa por completo. Yo siempre con mis hijas he hablado de otras mujeres que estuvieron antes que ellas, antes que yo, en esta suerte de genealogía familiar. Les hablé de las de la familia de su papá, incluso cuando su papá ya no era mi marido. Creo que hacen falta muchas mujeres para ser una mujer, parafraseando a Eugenio Montale. Hacen falta muchas poetas para ser una poeta. Una está hecha de muchas, sobre todo de muchas que estuvieron antes. Así lo siento. Una vez entre las cosas de mi mamá encontré papeles y una foto de mi tatarabuela campesina. De ella hablo en el poema. Digo que tenía ojos vivos como de animal. Esa mujer fea con la quijada hacia adelante tenía la inteligencia que creo mayor, la habilidad para salir de la miseria sin perder la bondad, sin dañar a otros, otras. Encontré también una foto del casamiento de mis padres. Mi mamá se casó por iglesia, pero sin ropa blanca, en una época en que las mujeres se casaban de blanco, porque era rebelde y le molestaban bastante las convenciones sociales. Y ahí también, me parece que hay algo de ese relato de cuando ella va contando, un relato hecho de fotos, de retazos, porque también es un relato hecho de retazos. Y esta construcción de la memoria de la que ya hemos hablado, que siempre está fragmentada y que se va construyendo, ¿no? Sí, y de esto de que las cosas no son una sola cosa, sino que son múltiples, que a veces tratamos de pensarlo como algo que hay una sola razón o una sola memoria o una sola identidad, y en realidad son múltiples. Yo traje con respecto a eso, ella dice: la identidad es como una cebolla, se compone de muchas capas. Dice: soy descendiente de italianos, pero también soy mujer, soy latinoamericana, soy del interior, provengo de sectores medios y medio bajos en lo que hace a las condiciones sociales y económicas. Soy de provincia, me crié en un pueblo, fui joven en los 70, en fin, podríamos ir hasta el infinito con capas y capas de identidades superpuestas que conforman esta que soy yo. Y eso también, ¿cómo pensarse no como una sola, no solo como descendiente italiana, sino como mujer, eso me parece impresionante. Y también ese mismo pensamiento hacia la memoria, porque viste que recién ella decía esto de que la literatura es memoria, y que ella comenta, es una de las formas más interesantes de la memoria de un pueblo. Un modo de reelaborar los sucesos sociales, personales, íntimos y públicos de una comunidad. No de toda la comunidad, sino de distintas zonas, a veces muy pequeñas. De esa gran comunidad, porque tampoco creo que haya una memoria, sino múltiples memorias. De cada suceso, de cada circunstancia personal y social. Me interesa mucho esa diversidad de modos de ver un mismo hecho, una misma escena. Por eso creo que aparece en mis libros lo coral. Varias voces diciendo lo suyo sobre un mismo asunto. Y también otra vez vuelve a aparecer esto de múltiples voces que cuentan la memoria, pero también
una identidad múltiple. Y me pareció extraordinario, digamos. También pensando en cómo construimos la memoria del pueblo, digamos, que a veces hay voces que se silencian y en realidad, bueno, todas las voces necesitamos escucharlas. Totalmente. Ahí tengo dos cositas con respecto a esto que estaba diciendo. Dice, si tuviera que mencionar un solo asunto para resumir lo escrito, diría que el tema es la identidad. Lo que Clarice Lispector llama el largo camino hacia la propia casa. Solo que a ese lugar una se aproxima muchas veces hurgando en la identidad de otros, personajes, narradores, puntos de vista, y que en esa exploración, en esa búsqueda de lo singular siempre aparece, o al menos me aparece a mí, lo colectivo. Porque en lo más propio, en lo más íntimo se refleja la sociedad en la que un personaje o quien cuenta una historia está sumergido. Y después dice... le preguntan sobre justo otra poeta que no hemos invitado todavía, pero que fallecía recientemente, Tamara Kamensain, dice en una poesía: siempre es con otros. Y Diana Velesi: cuando estoy en vos, hondo estoy en mí, dice. Esto se lee en tu poesía, la constante presencia de lesotres, el diálogo. Le pregunta también Paula Jiménez. Y dice, para mí siempre es entre dos. Hay quienes dicen que cuando escriben tratan de no leer para no contaminarse. Yo me siento absolutamente contaminada por la palabra de lesotres, o más bien totalmente pregnada, sobre todo por la palabra de las otras. Entiendo que es eso más que ninguna otra cosa lo que me atraviesa. Por eso me gusta tanto esa frase de Helen Sissux: la lengua que hablan las mujeres cuando nadie la escucha para corregirlas. Siempre he sentido esa profunda conversación con otras que a veces son conocidas, reconocidas o personalísimas, como en el caso de mi mamá. Una está hecha de todas ellas. Me parece como eso, como está todo el tiempo rondando dentro de esa situación de contaminación, como lo llama esa, y disfrutando de eso, digamos, como disfrutando de eso para su propia escritura y para compartir esa escritura tan hermosa que tiene. Sí, impresionante. ¿Querés que la escuchemos nuevamente? Por favor. Solo escucho a la niña. Aprendí mucho de ellas, dice mi hija por teléfono, y comienza a nombrar a abuelas, madres, tías. En la casa que queda al pie del cerro me enseñaron a bordar, pirograbar, a hacer flores de papel para los muertos. Me contaron historias de mujeres, amores de ellas mismas. Alguien le decía mi Tusquita, otro entró a la historia del boxeo. Un cantor cantaba Soy del 30, un gringo que pasaba por los campos. Una de ellas sedujo a un hombre joven, otra se olvidó un día del marido y otra, las nombro como un mantra, dice: Francisca, Cleofé, Petrona, Arcadia, Laureana, Gregoria, Yoconda, Juana. Brotan sus nombres en el teléfono mientras la niña tapa con balbuceos su voz de madre. Y entonces ya no escucho sino a esa niña que habla con la fuerza de lo que nace, como debe ser. Bueno, justo que estábamos hablando de las voces de... Hermoso. Cuando hace cuando nombra todas estas ancestras que las ponen las voces de la hija y después escucha a su nieta, digo, como ahí hay como una construcción donde aparecen todas, digamos, ¿sí? Las hace aparecer a todas. Así que justito el poema tenía que ver con el pie que habías dado, no lo habíamos planeado. Yo traje algo que lo titulé como, bueno, ¿para qué escribir? ¿No? Y ella, como si yo le hiciera la pregunta, pero bueno, no se la hice yo. Dice, escribiendo es como más me pongo frente a mis propios prejuicios, preconceptos. Me enfrento a ellos. Batallo conmigo en ese sentido. Me enseño a mí misma algunas cosas, a veces golpeándome la cabeza. Me obligo a descalzarme de mí, a mover mis acomodadas estanterías. Tremendo eso de, bueno, escribo para mover mis propios... Para sacudirse. Sí, digamos. Sí, para que todo se mueva. Me gusta escribir buscando la verdad de otro hipotético, imaginario, y enfrentando a mis propias verdades, justamente para moverlas de lugar, para relativizarlas. Me gusta escribir sobre lo que no sé, para saber, para aprender, para comprender. Hermoso. También, digo, la actitud de, bueno, me pongo a escribir para tratar de mover lo que ya sé, digamos, y no volver a... mover lo que no sé, y no volver a decir lo que ya sé, lo que ya está. Y después, en otra entrevista, ella dice, lo más político del asunto es poner en cuestión mis certezas. Lo que une al arte con la política es la posibilidad de establecer disenso.
cómo salir de uno mismo para mirar desde otros. Y eso también, lograr con la poesía o con el arte, tratar de estar en el lugar del otro, que es un poco lo que hace la política, digamos, pensar al otro, a la otra, al otro. Y me pareció también esa relación directa entre el arte y la política, y me pareció interesante traerlo. Sí, digamos. eso me da la sensación de que lo habíamos también encontrado en otra poeta, esta cosa de ponerse en el lugar del otro en la escritura, digamos, que le daba esa posibilidad. Ahora no me acuerdo en quién. Bien, yo también voy a retomar también un par de respuestas de algunas entrevistas. Que dice, ¿qué lugar ocupa la poesía en tu vida? Le preguntan. Y ella dice, hablando un poquito de esto de la escritura y la poesía, fue lo primero, es lo más profundo, es lo más hondo, es lo más incierto, es lo que me visita menos veces y no se corresponde con mi voluntad. Me encanta que empiece así, digamos, algo que la visita pocas veces y que no se corresponde con su voluntad. Que no se corresponde con su voluntad, me parece tremendo también. Bueno, no sale porque yo quiero, sino sale. Digamos. Exacto. Yo soy una persona laboriosa, voluntariosa, y si bien siempre estoy muy atenta a mis deseos, me encanta. Me pongo muy contento por cómo lo dice. Soy laboriosa, voluntariosa, y si bien siempre estoy muy atenta a mi deseo, la narrativa de algún modo tiene una vinculación mayor con mi voluntad. En la poesía todo es azaroso, todo es incierto, todo es de algún modo repentino. Aunque después yo trabaje mucho los poemas, siempre está ligado a cuestiones emotivas muy fuertes y a la vez, dentro de todo lo que escribo, es lo más autobiográfico. Un poco también retomando y vamos haciendo como una espiral sobre lo que veníamos hablando antes. Y después le preguntan, esa voz de mujer en tu poesía, que es la voz propia y comunitaria y social, ¿de qué se alimenta? ¿A quién se dirige? ¿Por qué escribimos las mujeres? ¿Por qué escribimos las personas? Hay una necesidad de decir muy fuerte. Sin esa necesidad de decir, ninguna técnica alcanza. Porque hay muchas cosas del oficio que se aprenden. Pero ese oficio está al servicio de algo muy profundo, que es como una llaga, una falta, un deseo o una necesidad que ni siquiera sabe uno bien por qué se manifiesta por esta vía. Claro que, en mi caso, si yo siento que es una voz fuertemente de mujer, una voz de mujer que habla de otras mujeres y con otras mujeres. Y ahí dice, con Patti Smith, con Beatriz Vallejos. Ella tiene un libro que se llama Sueño Americano, que es un libro de poesías, donde tiene algunos poemas donde habla de Patti Smith. Tiene otro que se llama Beatriz Vallejos, que es una poeta santafesina que yo no conocía hasta este programa, y tampoco conocía ese libro. El otro lo tengo. Pero este libro no lo conocía y me pareció re interesante también lo que habla ella de Beatriz Vallejo, que también después si llegamos lo diremos. Con mi madre fundamentalmente se alimenta de lo más íntimo y también de lo social, porque yo creo que mirando en lo más íntimo, si uno llega a ir a lo más hondo, en el fondo uno mismo está lo social, lo que la sociedad pone ahí, lo que lo más individual, lo más íntimo, lo más privado capta del mundo social. ¿A quién se dirige esa que habla? A ella misma, por lo pronto, a las otras mujeres de su pasado, de sus lecturas de su presente, con las que habla, porque hay como un diálogo, siempre una cosa entre dos. Me gusta mucho una frase, y después vuelve a repetir la frase de Ellen Xiux. Bien. Agárrate, con lo que viene. Agárrate, agárrate fuerte. Ella dice, es que mi poesía trabaja con lo narrativo. En la narrativa tomo ciertas cosas de la poesía, o sea que es como un movimiento. En la poesía toma lo narrativo, en la narrativa toma un poco de la poesía. Y después dice, yo voy y vengo. A mí me interesa mucho el poema relato. Además soy admiradora de Pavese, que reflota el poema relato. Siempre estoy contando algo en los poemas. Por otra parte, y esto se abre ya afuera de la literatura, digamos, por otra parte a mí me parece que el relato está en el sustrato de todas las formas artísticas. Iría más allá. Está en una novela, en un cuento, en una obra de teatro, en una ópera, en una película, pero también está debajo de un poema, aún de un poema muy quebrado, muy vanguardista. Aún ahí uno puede ver en el fondo del fondo un hilo narrativo. También en un espectáculo de danza o en una obra plástica. Yo creo que el relato está en el origen mismo de la humanidad. Sentencia, sí. Yo creo que el relato está en el origen mismo de la humanidad. Ahí donde nace una comunidad, nace un relato. Y el que esa comunidad necesita contarse a sí misma para ver de dónde viene. Eso está en el sustrato de todas las expresiones creativas. De pie, ovación de pie y demás. Hermoso, hermoso. No voy a agregar nada más a eso. Bien, yo que también, tenemos muchas cosas y se nos escapa el programa. Vamos a ir, yo voy a hacer un punteíto medio rápido.
En un momento, en un ensayo que encontré por ahí escrito ella también escribe muchos ensayos para pensar la palabra y para pensar la escritura, ¿no? Yo leí mucho de ella en la carrera, en el profesorado de lengua y literatura, que para poder dar prácticas de lenguaje en las escuelas, leímos mucho de ella, pero más ensayos, más investigaciones y demás. Claro, bueno, es multifacética, escribe novelas para adultos, escribe literatura infantil y juvenil, escribe ensayos, escribe poesía. Y le pregunté, entonces no le preguntan, digo, en el ensayo hace un análisis sobre el verso libre y el verso medido, ¿no? Y dice, es creo equívoco pensar en dos tipos de verso, el medido y el libre. Creo que es más verdadera la convicción de que, me gustaba esto para pensar también un poco la poesía y cómo la piensa ella, ¿no? Creo que es más verdadera la convicción de que la forma, cualquiera sea, nace del contenido. No hay verso libre. Si por libre entendemos la despreocupación o el olvido de la forma. Cualquiera de los buenos poemas escritos en lo que llamamos verso libre está tan lleno de reglas internas, de sofisticados mecanismos de equilibrio, ruptura, forzamiento y digresión como el verso medido. Aunque es verdad que en ese último caso esas leyes son generales, preestablecidas, construidas a lo largo de los siglos. Y en el primero se trata de leyes autoimpuestas o mejor aún, descubiertas en el propio camino de escritura. Y después me gustaron una serie de preguntas retóricas que ella hace para seguir con el argumento. Dice, ¿de qué se libera el verso libre? ¿Cómo funciona la libertad en el arte? ¿Con qué instrumento se despliega? ¿Cuánta importancia tiene la aparición de lo propio, lo particular y lo libre, la obstrucción, el límite, las leyes y los condicionamientos? Como dijo alguna vez Auden, si se juega, se tiene necesidad de reglas. De otro modo, no existe el gusto. Y bueno, me encantó. Ahí tiene como algunas consideraciones sobre el verso libre que está muy interesante. Después voy a tocar algunas otras cositas. Y también yo traía de cómo piensa los lectores, las lectoras, cuando escribe. Primero, en un momento habla sobre la ideología. Digo, bueno, cómo se mete la ideología en la poesía. Y ella dice que ella está más preocupada por la forma, para quién, cómo lo va a decir, y no tanto en eso. Y que eso se cuela mientras ella está preocupada en la forma. Eso me pareció buenísimo también. Como, bueno, no está pensando en qué... Incluso dice esto de no quiero ser autoritaria frente a quienes les voy a escribir. Y después ella comenta de que cada escritor va diseñando el tipo de lector que quiere para sí. Yo quiero un lector que se pregunte, que se cuestione, que se emocione, que piense y que sienta. Atiendo mucho a ese lector interno, pero nunca estoy pendiente del lector real en el sentido en que si va a funcionar o lo que está de moda. Y eso también me parece importante para todas las artes, digamos, no estar pensando si va a funcionar lo que voy a decir, sino estar pensando, bueno, cómo lo voy a decir, qué voy a decir y demás. Esa parte a ella no le interesa. Dice, yo como lectora vendría a ser la representante del gremio de mis lectores, la delegada. En la medida en que yo, en lo que estoy trabajando, me cuestiona a mí misma y me obliga a pensar y a sentir. Estoy intentando llegar a un hipotético lector que sea llevado por el texto, con su colaboración, claro, a pensar y a sentir. O sea, también eso, pensarse a ella como su propia lectora y que, bueno, va a ser la delegada para ver si todo va bien. Y, bueno, un poco relacionado con esto, también... ella en este ensayo dice, en lo personal me interesa capturar el ritmo conversacional, los sonidos menos evidentes, menos conclusivos del habla cotidiana y la sutil rima sonante que en ella habita, esa música verbal esquiva, escondida bajo la manifestación, el deber ser y lo indiferenciado. Y voy a saltear hasta acá. Dice, me refiero a la belleza de la lengua de todos, lo que aún no ha sido puesto en valor de esa lengua de todos, que es por supuesto no una sola única lengua, sino muchas, la diversidad misma puesta a vivir en nuestras bocas. Me encanta, me encanta. Esa impronta que subyace como un nervio o un alma bajo lo que se dice y que en su particularidad, es decir, en su distancia de lo oficial, de lo general, de lo convencional, ofrece su belleza. Un ritmo y un tono propios del poeta en ese poema, un ritmo, un tono, una tensión, una sonoridad que accionan y se rompen, que ya no servirían para otro poema ni para otro poeta. La emoción surge de comprender que en lo que leemos hay algo verdadero. No verdadero en relación a una realidad exterior allí percibida, sino escrito en busca de una verdad personal, desconocida, también para quien escribe. Verdadero en lo que hace al camino recorrido para escribirlo. Que también me pareció como formidable. No,
impresionante. Todo lo que dice, cómo lo en realidad también cómo lo dice, digamos. Cómo es súper clara con lo que trata de explicar. Los ensayos son súper claros también. Claro, es como, te está diciendo algo que es muy complejo, pero te lo dice con una claridad que decís, che, pero es re fácil lo que me está... O sea, me da esa sensación de el esfuerzo porque quien está del otro lado entienda o comprenda y demás es lo que vos decías anteriormente, que es su propia lectora y que claro. ella misma es la sindicalista de sus propios lectores para cuestionarse. Yo leía una de las notas y una entrevista y las primeras preguntas se nota que estaban frente a frente y en un momento quien la está entrevistando marca que las siguientes preguntas son una respuesta ya escrita, ya no están hablando, digamos, sino que María Teresa Andrueto se fue a su casa y le contestó las preguntas escritas. Lo que cambia la charla de una pregunta a la otra es impresionante, cómo está todo bien elaborado para que uno le entienda, digamos. Yo voy a agregar... dice, bueno, ¿cómo escribe? Y cómo piensa el proceso de escritura. Y dice que una de las cuestiones que más se me impone en el proceso de escritura es la desobediencia, el disenso. Pero es un disenso que todo el tiempo se transforma, se presenta y se escurre, y al que trato de estar muy atenta. Tener oídos y ojos abiertos a los desvíos que la misma escritura propone, desvíos de los modos obedientes de usar la lengua o los asuntos, desvío hacia lo azaroso, lo inconsciente, lo imprevisible, y sobre todo desobediencia para con lo políticamente correcto, que me pareció muy bueno, y con lo lingüísticamente correcto, con el deber ser y otras imposiciones que están en nosotros, y muy especialmente, sobre todo, la desobediencia para conmigo misma, para con mis modos soldados de pensar y de sentir, porque lo primero que se me pone en cuestión cuando escribo son los prejuicios, los míos propios, por supuesto, que son a su vez ecos de los prejuicios de la sociedad a la que pertenezco. Listo, desobediencia cuando estés escribiendo, digamos. Si crees que estás siendo obediente, cambiarlo. Totalmente. Lingüísticamente, en la temática, en todo, en el deber ser. Y eso me parece que es un buen consejo para quienes escriben, para quienes hacen arte en general, me parece. Totalmente. Un par de cositas más. Le pregunta sobre el lenguaje inclusivo, que ella en el Congreso de la Lengua habla. En el Congreso de la Lengua ella, ahora no me acuerdo si lo abre o lo cierra. Parece que es lo abre, la apertura. La apertura del Congreso de la Lengua, que se hizo en el 2019, si no recuerdo mal, antes de la pandemia. Ella habla sobre el lenguaje inclusivo y acá le pregunta sobre el lenguaje inclusivo y dice, ante todo diría que es un posicionamiento político y así es como creo debemos verlo. A mí siempre me ha interesado mucho la diversidad en todos los aspectos, la inclusión. No así el mundo monolítico y sus modos de pensar. Hay muchas formas de usar el lenguaje que no son oficiales ni convencionales. Yo no lo he visto todavía entrar a la literatura. Recién ahora Ana Ojeda me mandó su novela escrita en lenguaje inclusivo y todavía no la he podido leer. Lo único que me parece riesgoso es que no se vuelva políticamente correcto y se convierta en una fórmula que haga perder la vitalidad de la multiplicidad. Relacionarse con una lengua es apropiarse de ella. Perfecto. Buenísimo. Como final vamos a recomendar exploren toda la obra de María Teresa Andrueto, busquen la apertura del Congreso de la Lengua, que es impresionante todo lo que cuenta. Esa apertura para mí es invalorable. Sí, y fundamental, la escuchás y ya te dan ganas de ver qué más hace y demás. Sí, totalmente. Y nos vamos a ir del bloque. Nos quedan un montón de cosas afuera también. Sí, obvio. Así que vamos a hacer una parte 2. Sí. Pero nos vamos a ir de este bloque escuchando de nuevo a la invitada del día de hoy, María Teresa Andrueto. Con mi hija en auto, a Josefina. Íbamos con tu hija durmiendo en el asiento de atrás, hablando las dos de un modo nuevo, sobre cómo lo real atraviesa la experiencia del cuerpo y de la psiquis. ¿Estás cansada?, pregunté, y enseguida pensé que había hablado por demás. En otros tiempos reprochabas, no hables fuerte, no hables tanto, no hagas gestos, pero anoche, en la oscuridad del camino que va a casa, preguntaste por mis partos, mis puerperios, y yo te conté de aquella noche, llegando más muerta que viva al hospital. Largué lo que tenía atascado en la garganta, y vos dijiste, a mí se me hacen eso, los mato, te juro que los mato. Hablábamos las dos de un modo nuevo, en medio del camino, con tu hija durmiendo en el asiento de atrás. Entonces me contaste lo que habías leído, que todo el dolor que guarda el útero se sana en los hijos de los hijos, y la resaca que guardaba se fue limpiando entre los saltos del auto sobre el ripio. You're always telling me what I ought to do. You're telling me
it's wrong to look at somebody new. You're telling me. Soledad. Podría tirar mi corazón desde aquí, sobre un tejado, mi corazón rodaría sin ser visto. Podría gritar mi dolor hasta partir en dos mi cuerpo. Sería disuelto por las aguas del río. Podría danzar sobre la azotea la danza negra de la muerte. El viento se llevaría mi danza. Podría, soltando la llama de mi pecho, echarla a rodar como los fuegos fatuos. Las lámparas eléctricas la apagarían. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños. Gestos erróneos. Una irritante garúa literaria. Y llegamos al último bloque de este capítulo 29 de Gestos Erróneos, acá desde la radio El Muro, 102.5. Te voy a hacer la pregunta de rigor antes de empezar con los saludos que nos encantan. Dipa, ¿qué leíste y por qué recién? Bueno, ¿de qué te reís? porque me agarró una nube mental que dije, ay, ¿qué leí? No me acordaba ni lo que había leído, nada. ¿Y qué leíste? Y no lo tenía a mano, entonces leí un poema que se llama Soledad, como bien dije al inicio del poema, de Alfonsina Storni. ¿Por qué? No hay por qué. No hay mucho por qué. ¿Por qué es Alfonsina Storni? Porque fue mi primera incursión en la poesía, una de mis primeras. Primero fue Alejandra Pizarnik, segundo Alfonsina Storni. Siempre con poesía no atormentada, me gusta. No, eso. tal cual. Bueno, en la adolescencia. Mi adolescencia, por lo menos, porque hay otras adolescencias que son mucho más lindas y menos felices. atormentadas, claro. Claro. Con menos la mía era suicidios, oscura y... nada, Alfonsina Storni. De hecho, en un momento, como a los 20 años, empecé a investigar la biografía de ambas y las quería unir porque Alfonsina Storni muere cuando nace Alejandra Pizarnik. Mirá. Encontré ese dato y fue el dato que dije, yo tengo que hacer algo con esto. Una tesis. Sí, no sé, nunca hice nada al final. Pero bueno, tengo ese dato en mi cabeza que me quedó. Pero para mí había algo también ahí. Y un poco también la traje porque Alfonsina Storni tiene mucha poesía métrica o medida, como decía María Teresa Andrueto, y también incursionó en su última etapa en el verso libre. Ese verso libre que Andrueto también se pregunta. Entonces también me gustaba un poco traerla por eso. Y bueno, ¿por qué es Alfonsina Storni? Porque es una de las grandes poetas de esta la nación. primera vez de Alfonsina Storni. Y es la primera vez, nunca la habíamos traído. También eso me pasaba que digo, ¿cómo no vamos a...? ¿Viste? Porque está bien, uno no quiere ir a los lugares típicos de la poesía, tal vez, y empezar a dar a conocer otras poetas tal vez menos transitadas socialmente. Y Alfonsina Storni es muy conocida. Pero la verdad que es una poeta impresionante. Impresionante. Bien. Impresionante. Me encanta tu elección, Dipa. Bueno, gracias, Palito. Vamos a Elegimos cosas re lindas. Ay, somos los mejores. Escudero y Alfonsina Storni hermoso. Y Andrueto ni hablar. Claro. La columna vertebral de este programa. ¿Vamos a los saludos? Vamos a los saludos. Vamos a empezar saludando. ¿Sabés a quién? ¿A quién? A Ediciones del Chapaleofú. Ediciones del Chapaleofú es una editorial tandilense que lleva 25 años publicando libros de autores de Tandil y la región. 25 años, hermano. Podés publicar tu libro con la prestigiosa editorial de Tandil. También ofrece corrección gramatical y de estilo para que tu libro vea la luz libre de posibles errores. Además, podés corregir tu artículo para un congreso, tu trabajo de tesis, tus informes anuales para la academia o lo que sea. Comunicate con Néstor Di Paola al 2494-628639 o a nestordipaola@gmail.com. Repito el número 628639. También podés conseguir un 20% de descuento en los libros de la editorial comunicándote con él. Así que tiene un montón. Perfecto, te comunicas y te vende el libro y con un 20% de descuento. Exacto, y firmado. Bien, firmado también. Sí, te lo firmo. Listo, Se está todo pleno. junto. Sí. Buenísimo. También le vamos a mandar un saludo a Dani y a Tati, que hace 4 años llevan adelante La Bullanga.
que es una librería que acerca a Tandil lecturas de editoriales independientes, cooperativas y autogestivas. La librería nos convida a escrituras disidentes, voces de los márgenes que conmueven y que también nos hacen mover, pensar y construir otro mundo posible. La Bullanga para este programa es una librería compañera. La pueden encontrar de lunes a viernes de 10 a 13 o de 15 a 19. Los sábados solamente a la tarde de 15 a 19. A la mañana los chicos descansan. En Colón 1479, en la sede del Club Ferro, en Colón y Arana. Ahí pueden ir, recorrer, ver diferentes editoriales. La librería es hermosa, les Divino. atienden muy bien y les acompañan en la búsqueda de sus libros. Pero además, comentarles que nosotros en este programa tenemos una palabra secreta, que no es tan secreta porque la decimos en el programa, que ustedes van, hacen su compra, dicen esa palabra antes de pagar y los chicos le hacen un 10% de descuento en su compra que se suma a los descuentos de la cuenta DNI, de los descuentos de la tarjeta, todo. Y la palabra clave de esta semana es Teresa. Me encanta. Elegimos Teresa, que en honor a este poema que eligió María Teresa Andrueto para nosotros, que habla un poco de su nombre y en honor a esta idea de identidad que ella también regenera en toda su poesía. Entonces nos pareció que el nombre, que es el primer esbozo de identidad que tiene toda ser humane, entonces nos pareció interesante traer el nombre nuevamente de ella para que resuene en todos los albores de la humanidad. Y además es la primera vez que usamos un nombre propio como palabra clave, así que van a la Bullanga, le dicen Teresa cuando están haciendo su compra. Tati Dani dice, no vive acá. No, pero te hacen un 10% de descuento. Claro, Eso pero es bueno, sí. Bueno, ahora vamos a la parte de los saludos, pero antes de nosotros mandar saludos, tenemos un saludo que es para nosotros. Soy María Teresa Andrueto y estoy leyendo estos poemas para el programa de radio Gestos Erróneos, para Facundo, Darío y Gabriel, que llevan adelante este programa de poesía, música, querida gente de Tandil. Sí, me encanta. Vos ibas a contar algo sobre los saludos de María Teresa Sí, Andrueto. primero le queremos agradecer un montón a María Teresa Andrueto por mandarnos este saludito, nos mandó varios poemas, muchos quedaron afuera, pero nada, leyó un montón de poemas hermosos leídos por ella con esa voz y con ese acento cordobés que tanto nos cautiva, con esa manera de leer hermosa que tiene ella, que parece que no estuviera leyendo, que te estuviera hablando al oído. Así que le queremos agradecer un montón a María Teresa Andrueto. Y para mí hay algo de la humildad de María Teresa Andrueto que no deja de conmoverme, ¿no? Y entre esa humildad quiero contarle una anécdota. Espero que ella, si está escuchando el programa o cuando lo escuche, sepa disculpar, porque es una anécdota un poco íntima de los mensajes. Que es que en un momento me manda un mensaje diciendo que había ensayado varios saludos por una cuestión de los nombres, de que en un saludo después, que incluso, porque yo recibí también igual esos mensajes, en uno se había olvidado los nombres de alguien o me había nombrado a mí nada más, entonces ella quería nombrarnos a todos, digamos que yo le había puesto los nombres de todos. Nada, y me gustó esta cosa de ensayar el mensaje. Digo, que habla mucho de una persona, decir, lo quiero hacer bien y quiero dedicar esto, y dedicó su tiempo a eso, a mandar ese saludo. Y nada, me parece que es algo que habla de una persona, digamos, que habla bien de una persona, como persona, más allá de su rol de escritora y de una de las grandes escritoras de la Argentina y ganadora de premio. Ganó el premio renombrado Christian Andersen, que es como le llaman el Nobel de la literatura infantil. Es el gran premio para la literatura infantil y juvenil, por ejemplo, digamos, pero tiene un montón de premios más. Bien, entonces le mandamos un gran saludo a María Teresa Andrueto. Después de su saludo, le quiero mandar un saludo a Andrés Arouset, que nos dijo que no ibas a estar escuchando, que hasta el domingo estuvo haciendo Checa, una obra de teatro muy zarpada. Esperemos que la vuelvan a hacer. Ahí va. Todos pueden ir a verla, así que le mandamos un gran saludo. Un gran saludo, entonces.
Yo le voy a mandar un saludo a Laura Maggiori, que nos está escuchando nuevamente y que dice una genia. Estoy buscando los primeros saludos que aparecieron. Julita Esquivel también, que dijo también, uy, grosso, Landrueto, puso, así que también la gente se puso muy contenta con que esté María Teresa Andrueto. Me parece que va a ser uno de los programas más escuchados en Mixcloud. Porque dijo. Es uno de los programas más escuchados. Yo creo que va a picar en punta porque la gente la quiere. Le mando un saludo también a Marcos Núñez, que también dijo que nos iba a escuchar. Bueno, tengo varios más. Georgina, Gonzalo Grela, otro escritor tandilense que me pidió que después se los comparta porque no lo podía escuchar ahora, pero que después le mandé Mixcloud que quería escuchar este programa especialmente. Bueno, así como mucha gente. Bien, acaba de llegarme un mensaje, le voy a mandar saludos a Nico Vilela, que nos está escuchando, que le mandé el link hace un rato, así que puso el programa, me alegra eso que nos esté escuchando, le mandamos un gran saludo, debe estar dibujando ahí. Vamos a mandar un saludo a alguien que no nos dijo quién es, pero que dice, hola, un saludo para los pibes de Técnica 5 y un feliz cumpleaños para Lu, que es una genia. Bueno. Que nos esté escuchando y que nos mandó ese mensaje, le mandamos un saludo a ella también. Perfecto, y la próxima pongan ahí una firma. Sí, eso. ¿Alguien más? Yo no tengo más saludos. Yo tenía dos más. No tengo más. Le vamos a mandar un saludo a Raúl César, que escucha el programa en diferido y que siempre nos hace llegar un mensaje en el que dice qué le pareció el programa. Y vamos nuevamente a saludar a Luya, que es su cumpleaños y que hoy invitó a presenciar el programa a Facu, a Tomás, a Aye y a Noah, que están acá en el patio de la radio haciendo sus prácticas de la carrera de multimedios de la técnica número 5, así que nos sentimos muy contentos que nos hayan venido a observar, que hayan elegido este programa para observar sus prácticas. Sí, hermoso, también eso es re lindo también. No sé si somos el mejor ejemplo, eso no lo puedo saber, pero... Me parece pero bueno, es re lindo compartir este espacio también, un espacio de poesía, un espacio... diferente, lo voy a decir. Me parece que es un ejemplo que si nosotros podemos hacer radio, se puede hacer radio. Exacto, se puede hacer radio y es cuestión un poco de laburo. Bueno, hacé lo tuyo, Palito, así nos vamos. Bien, este capítulo 29 ha llegado a su fin. Fue llevado adelante por Facundo Di Paola, por mí, que soy Darío Ledesma, pero me dicen Palito, me pueden decir así. En la operación técnica y en la selección musical, el querido Gabriel César. Y nos vamos, como siempre, escuchando una poesía de la invitada del día de hoy, María Teresa Andrueto. El olivo de la perla. A Sandra Siviero. 21 imágenes de 4x5 en color azul de Prusia. Durante 8 minutos abre el artista su estenopo para que el árbol se imprima como bruma. En 8 minutos suceden muchas cosas. Sale el sol, hay viento o hay llovizna. Alguien cruza el campo y un fantasma impregna la toma con su sombra. Por el antiguo sistema de los chinos, el instante deviene azul de Prusia. Después regresa la fotógrafa al campo de exterminio. Es como una plegaria, dice, vacío, pura angustia, como si algo del lugar de su energía pasara al papel y lo impregnara. Ocupada en la faena, podía olvidar un poco dónde estaba. Revelado. Hay un testigo que nos diga dónde están los cuerpos, dónde. Y un sistema para que el olivo revele su verdad de árbol. Raíces, copas, frutos. Tiene este olivo que camino hacia el azul pasa por el verde, se encuentra con su sombra, ahí en el campo, junto a la sala de torturas. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura.